Vamos a resolver el tercer ejemplo de ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Tenemos x cúbica y' menos 3x cuadrada y b' más 6xy' menos 6y, y esto es igual a 0. Es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de tercer orden porque tiene su y, que es la tercera derivada. Entonces vamos a obtener un valor de y que satisface dicha ecuación. Esta es nuestra siguiente propuesta, que viene siendo x a la r, el valor de y. Entonces debemos asumir que x es mayor que 0 y r es una constante. Tenemos que hallar tres derivadas con respecto a x, entonces se utiliza la regla de la función potencia. Entonces, si vamos a realizar su primera derivada, vemos que r es una constante, lo multiplicamos por 1 que multiplica x, y entonces nos queda r, x, y le restamos una unidad al exponente. Entonces esta es la primera derivada. Ahora, si vamos a encontrar la segunda derivada, como ambos son constantes, entonces todo esto va a multiplicarse por r. Quiere decir que r multiplicado por r menos 1, y le restamos una unidad más al exponente, quedándonos como r menos 2. Entonces, si lo simplificamos, y', esto es igual a r, que multiplicamos a r menos 1, x a la r menos 2. Esta es nuestra segunda derivada. Ahora queremos hallar la tercera derivada. Entonces, y', esto es igual. Aquí tenemos una resta de constantes. Entonces todo esto va a multiplicarse por r y por el paréntesis. Quiere decir que es r que multiplica a r menos 1 por r menos 2. X a la r menos 2, y le restamos otra unidad más al exponente. Quiere decir que menos 2 menos 1 nos queda menos 3. Entonces la tercera derivada viene siendo r que multiplica a r menos 1 por r menos 2, x a la r menos 3. Esta es la tercera derivada. Entonces ya encontramos cuatro valores. Vamos a sustituirlos a la ecuación diferencial original. Entonces vamos a sustituir x cúbica por x'. Quiere decir x cúbica multiplicado por r menos 1 por r menos 2, x a la r menos 3. Luego sigue menos 3 x cuadrada multiplicado por y', que viene siendo r por r menos 1, x a la r menos 2. Ahora, más 6x multiplicado por y', que viene siendo rx a la r menos 1, y menos 6y, que viene siendo x a la r. Esto nos da igual a 0. Entonces vamos a simplificar los exponentes de la base x. Si aplicamos leyes de los exponentes, cuando existe un producto de una misma base con exponentes distintos, los exponentes se suman. Es decir, r que multiplica a r menos 1 por r menos 2, x a la r menos 3 más 3. Se conserva la misma base y los exponentes se suman. Ahora bien, menos 3, r que multiplica a r menos 1 por x a la r menos 2 más 2 más 6 rx a la r menos 1 más 1. Fíjense que aquí tiene exponente 1. Menos 6x a la r, y esto nos da igual a 0. Entonces vamos a simplificar los exponentes. Vemos que menos 3 y 3 se cancelan, menos 2 y 2 se cancelan, menos 1 y 1 se cancelan, y la r queda tal como está.
Entonces nos queda de la siguiente manera. R que multiplica a R menos 1 por R menos 2, X a la R, menos 3, R que multiplica a R menos 1, X a la R, más 6, Rx a la R, menos 6X a la R. Esto nos da igual a 0. Entonces vamos a aplicar factor común. Tenemos repeticiones de X a la R. Entonces nos queda de la siguiente manera, que es X a la R que multiplica a R por R menos 1 por R menos 2. Ahora, menos 3R por R menos 1 más 6R menos 6. Cerramos corchete y esto nos da igual a 0. ¿Por qué? Porque si hacemos toda esta multiplicación por X a la R, nos sale toda la multiplicación por X a la R. Menos 3 veces la multiplicación de esto por X a la R, nos sale menos 3 veces por esto por X a la R. Y menos 6R por X a la R, nos queda más 6RX a la R. Y tenemos menos 6 por X a la R, nos queda menos 6X a la R. Entonces la factorización es correcta. Hicimos el factor común. Entonces lo que nos queda hacer es que X a la R está multiplicando. Vamos a despejar el paréntesis. Lo pasamos dividiendo. Entonces 0 sobre X a la R nos da 0. Entonces lo que nos queda es R por R menos 1 por R menos 2 menos 3R por R menos 1 más 6R menos 6, y esto es igual a 0. Entonces vamos a hacer la simplificación de cada uno de los términos. Para este caso vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Quiero decir la asociativa. Entonces vamos a efectuar primero la multiplicación de los primeros dos términos y lo multiplicamos por el último. O también se puede aplicar el producto de los dos últimos para multiplicar el primero. Entonces vamos a hacer el primer caso. Entonces vamos a hacer la multiplicación de R que multiplica a R menos 1. Y esto lo dejamos tal como está. Entonces R por R nos queda R cuadrada y R por menos 1 nos queda menos R. Entonces es R cuadrada menos R. Todo eso multiplicado por R menos 2. Y aquí vamos a efectuar de una vez la multiplicación. Entonces tenemos menos 3R por R, nos queda menos 3R cuadrada. Y menos 3R por menos 1 nos queda más 3R. Luego más 6R menos 6, y esto nos da igual a 0. Ahora vamos a simplificar estas partes. Entonces vamos a hacer la multiplicación de R cuadrada por R. Eso nos queda como R cúbica. Luego, R cuadrada por menos 2 nos queda menos 2R cuadrada. Ahora, menos R por R nos queda menos R cuadrada. Y luego, menos R por menos 2 nos queda más 2R. Menos 3R cuadrada más 3R más 6R menos 6. Y esto nos da igual a 0. Vamos a simplificar términos semejantes. Solamente hay un término de R cúbica, lo dejamos tal como está. Ahora nos vamos con los términos elevados al cuadrado, que viene siendo esta parte y esta parte. Tenemos menos 2R cuadrada menos R cuadrada, nos queda menos 3R cuadrada. Y menos 3R cuadrada nos queda menos 6R cuadrada. Ahora vamos con los términos lineales, que viene siendo R con exponente 1. Tenemos más 2R, más 3R y más 6R. Entonces 2R más 3R nos queda 5R. Más 6R nos queda más 11R. Y por último vamos con los términos independientes. Son aquellos que son, digamos, R a la 0 o solamente son constantes. Nos queda este último término independiente, que viene siendo menos 6. Y esto nos da igual a 0. Todo lo que acabamos de encontrar es nuestra ecuación característica. Entonces, como es una ecuación de tercer grado, pues vamos a encontrar tres valores de R. Entonces no se puede aplicar factor común.
porque aquí tenemos un término independiente y no tiene un valor R que pueda aplicarse para el factor común. Entonces vamos a encontrar los tres valores de R mediante el método de división sintética. Para aplicar la división sintética debemos tomar en cuenta el conjunto de valores de P, que consiste en el conjunto de los divisores del término independiente. Entonces viene siendo el coeficiente 6, entonces vamos a ponerle de 6. Entonces consiste en abrir una llave y vamos a poner todos los posibles divisores de 6 y vamos a ponerlos mediante más menos. En este caso es más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Estos son todos los posibles divisores de 6. En este caso, si no saben hacerlo, pues tenemos que repasar las tablas de multiplicar y de dividir. Ahora bien, por otra parte, debemos encontrar el conjunto de valores de Q, que viene siendo el conjunto de divisores del coeficiente principal. Quiere decir que es el coeficiente del término de mayor grado, que en este caso es R cúbica, entonces es de mayor grado, y vemos que es coeficiente 1 que multiplica a R cúbica. Entonces, los divisores de 1. Entonces, como es divisor de 1, solamente hay un solo coeficiente, que es más menos 1. Ahora, para encontrar todos los posibles valores que se van a utilizar para el método de la división sintética, es la división entre el conjunto de valores de P sobre el conjunto de los valores de Q, que en este caso son los divisores de 6 y divisores de 1. Entonces, al hacer eso, vamos a hacer una llavecita, vamos a abrir una llavecita, y entonces cada término de P se va a dividir entre cada término de Q, que en este caso, como es 1, nada más se va a dividir entre el único término de Q. Entonces, más menos entre más menos nos va a quedar siempre en más menos. Y entonces 1 entre 1 nos da 1, más menos 2 entre 1 nos queda 2, más menos 3 entre 1 nos da 3, más menos 6 entre 1 nos da 6. Entonces estos son los valores que vamos a utilizar en la división sintética. Esto nos da igual al conjunto de los divisores de 6. Entonces ya determinamos lo que viene siendo P sobre Q, y esta era nuestra ecuación característica, nuestra ecuación de tercer grado. Entonces vamos a aplicar la división sintética. Ahora sí, en este caso vamos a poner en cada espacio los coeficientes de cada término, que en este caso para R cúbica es 1, para el caso de R cuadrada es menos 6, para el caso de R es más 11, y para el caso del término independiente viene siendo menos 6. Vamos a poner como paso recomendable a qué término pertenece. En este caso es el coeficiente de R cúbica, en este caso es el coeficiente de R cuadrada, en este caso es el coeficiente de R, y este es el caso del término independiente. Vamos a efectuar la división sintética. Para aplicar la división sintética debemos agarrar cualquiera de todos estos valores, pero se tiene que agarrar el primer término y en este caso el signo positivo. Entonces, como todo eso son los valores posibles de R para aplicar la división sintética, entonces vamos a utilizar que R es igual a 1, es decir, más 1, ¿no? Ahora bien, para el caso de R cúbica, este 1 se va a bajar aquí, quiere decir que es 1, y este resultado va a multiplicarse por el valor de R, que es 1. Entonces 1 por 1 es 1. Y ese 1 lo vamos a poner abajo del menos 6. Es decir, de la parte de R cuadrada. Ahí vamos a efectuar la suma en forma vertical y decimos menos 6 más 1 nos queda menos 5. Ahora ese menos 5 lo vamos a multiplicar nuevamente por el valor de R, que es 1. Entonces menos 5 por 1 nos queda menos 5. Y ese menos 5 lo vamos a poner debajo del número 11, que viene siendo la parte lineal, que es R. Efectuamos nuevamente la suma en forma vertical y decimos 11 sumado con menos 5. Entonces es 11 menos 5 y eso nos queda 6. Ahora ese 6 va a multiplicarse por 1. Entonces 6 por 1 es 6. Y ese 6 lo vamos a poner en la parte de abajo de menos 6.
en este caso en el término independiente. Entonces hacemos la suma nuevamente de forma vertical y decimos menos 6 sumado con 6. Entonces menos 6 más 6 nos queda 0. Entonces el objetivo de la división sintética es encontrar el residuo 0 en la parte del término independiente. Y entonces como nos salió residuo 0 aquí, quiere decir que este valor es aceptable. Entonces este es nuestro primer valor de R, nuestra primera raíz. Entonces R1 es igual a 1. Ahora bien, los números que quedaron acá, tenemos que poner los grados, en este caso, un grado menor que el original. Entonces si este era R cúbica, lo vamos a pasar a R cuadrada. Este que era R cuadrada lo vamos a pasar a R. Y este que era R se va a pasar a término independiente. Y vamos a construir una nueva ecuación de segundo grado. Entonces nos queda como R cuadrada menos 5R más 6. Y esto nos da igual a 0. Ya encontramos una ecuación de segundo grado y ahora sí podemos recurrir a los métodos tradicionales de factorización, que en este caso podemos hacerlo por factorización o por fórmula general, como es una ecuación de segundo grado. Entonces, como es una ecuación de segundo grado, pues si lo hacemos por factorización para más rápido, pues es una multiplicación de paréntesis y que estas son iguales a 0. Entonces, si decimos que R por R es igual a R cuadrada, entonces debemos encontrar dos números que sumados den menos 5 y multiplicados den más 6. En este caso son 3 y 2. Entonces como son negativos, entonces decimos menos 3 menos 2 nos da menos 5 y menos por menos nos da más y 3 por 2 nos da más 6. Entonces la factorización es correcta. Ahí ya podemos encontrar los dos otros valores de R, que viene siendo R menos 3 nos da igual a 0 y R menos 2 también nos da 0. Entonces, si vamos a despejar los valores de R, aquí viene siendo R2 y R3 porque ya encontramos R1, ¿sí? Entonces, ambos se están restando, pasan sumando. Aquí es 3 y aquí es 2. Ya encontramos otros dos valores más de R. Entonces, estos tres valores de R los vamos a sustituir en la propuesta que se hizo para satisfacer la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Recuerdan que Y es igual a X a la R. Entonces, como R es una raíz, es una constante, entonces como son tres raíces vamos a hacerlos en Y1, Y2 y Y3. Cada uno, en este caso, X a la raíz 1, X a la raíz 2 y X a la raíz 3. Vamos a sustituir cada raíz. Entonces, Y1 nos da igual a X a la 1, que viene siendo la raíz 1. Entonces, como es lineal, podemos decir que Y1 es igual a X. Se le puede dejar así. Ya encontramos Y1. Ahora, para encontrar Y2, vamos a sustituir la raíz 2, que viene siendo 3, entonces es X cúbica. Y Y3 viene siendo la raíz 3, que viene siendo 2, entonces es X cuadrada. Ya encontramos los valores de Y1, Y2 y Y3. Estos tres valores se van a sustituir a la siguiente estructura de una solución general para la ecuación diferencial de Cauchy-Euler de tercer orden. Esta es la siguiente estructura de una solución general en donde C1, C2 y C3 son constantes arbitrarias. Vamos a sustituir Y1, Y2 y Y3 que ya los encontramos. Entonces, la solución general es la siguiente. Y de X es igual a constante 1 multiplicado por Y1, que viene siendo X, más constante 2 multiplicado por Y2, que viene siendo X cúbica, más constante 3 multiplicado por que multiplica a Y3, que viene siendo X cuadrada. Entonces ya esta es nuestra solución general y este es el resultado final de este ejemplo.